aguantar. Bueno, entonces el tema para hoy es el efecto séquito, lo que se conoce como efecto séquito de la planta, que casualmente encontré porque al efecto séquito en general se lo pone en una posición de como muy beneficioso, ahora vamos a explicar por qué, pero encontré también un artículo de investigadores de Brasil que cuestionan un poco eso. Bueno, entonces a mí me gusta eso de estar contrastando qué dice una bibliografía, qué dice otra. Sabemos que la planta de cannabis tiene un montón de compuestos. Están más o menos identificados 500, de los cuales 100, 120 son cannabinoides. Bueno, entonces, la idea es esa, que entre esa variedad de compuestos, imagínate las diferentes combinaciones, ahí hay todo un abanico en lo que es diferentes efectos que puede producir la planta, que nosotros ya lo venimos hablando en todos los programas, ¿no? Desde antiinflamatorio, analgésico, pero bueno, también puede ser el mejorar el ánimo, todas esas cuestiones. Ponerte eufórico, todo eso. Sí, también. Bueno, entonces, esta cuestión de aislar los compuestos, por supuesto, es necesario para elaborar los productos. Pero en general lo que se ha visto, sobre todo en algunas medicaciones que utilizan compuestos aislados, ya sea de forma natural o sintética, y que por supuesto para salir a la venta requieren investigación, lo que se ha visto es que si usamos un solo compuesto, por ejemplo, CBD, el cannabidiol, que es el componente no psicoactivo de la planta, como decimos siempre, eso tiene menos efecto, o sea, vos necesitarías más dosis para lograr un efecto terapéutico que si se utiliza la planta completa. Entonces, la cuestión está en eso, ¿no? Bueno, a ver, si yo tengo que tomar una determinada cantidad para que tenga un efecto terapéutico y esa cantidad quizás me produce un efecto adverso, bueno, es mejor utilizar la planta que con menos dosis te produce quizás el mismo o mejor efecto terapéutico. Esto del efecto séquito, por supuesto, se lo debemos también el descubrimiento a Raphael Mechoulam, que siempre lo nombramos. Siempre, está siempre, pero como yo les había contado, Raphael Mechoulam empieza a investigar la planta de cannabis en Israel en los años 60. Pero esto del efecto séquito recién lo comprueban fines de los años 90, en el año 1998. Ya te digo, fíjate los años que llevaba Raphael Mechoulam investigando esto, más de 20 años, pues empezó en los 60, y esto, el efecto séquito, lo postula en el año 98. Bueno, entonces, ¿qué se dice básicamente del efecto séquito? Que es, obviamente, lo podemos tomar como una sinergia, como la combinación de los diferentes componentes de la planta, me da un mayor beneficio que un componente aislado, ¿no? Esa es la idea. Bueno, esto, ya te digo, la gente que investiga, que está en esto, por supuesto, como te dije la vez pasada, que vos cierres una investigación te abre más preguntas. Entonces, por ejemplo, tenemos a otra de las eminencias en esta cuestión del cannabis, del mundo del cannabis, que es Ethan Russo, que ya lo mencioné la vez pasada. Bueno, en el año 2011 publicó un ensayo que demostró esta sinergia entre lo que son estos componentes de la planta, los fitocannabinoides, THC, CBD, como decimos siempre, y otros componentes de la planta que son los terpenos, que también son bastante abundantes. ¿Qué son los terpenos? Son compuestos químicos que lo que le otorgan a la planta son lo que se conoce como las condiciones organolépticas, ahora te lo traduzco, que viene a ser esto de qué aroma, por ejemplo, tiene esta variedad de la planta. También para algunas cuestiones, por supuesto, si va a ser, por ejemplo, consumido el tema del gusto. Viste que, por ejemplo, se hace aromaterapia. Bueno, esto vendría en ese sentido. Entonces, hay diferentes tipos de compuestos, de terpenos, limonelo, pineno,
linalol, mirceno, son como los más conocidos. Y, por ejemplo, dicen, bueno, si vamos a utilizar cannabis para depresión, por ejemplo, para una persona con depresión, ¿no? Sabemos una persona con depresión, bueno, está con un tratamiento, por supuesto, farmacológico, pero además tiene seguramente terapia psicológica, pero además tiene alguna otra cosa, por ejemplo, yoga o alguna actividad que le ayude con la meditación. Esto vale también, por ejemplo, para gente con ansiedad. Y bueno, pero a ver, ¿qué terpeno me va a contribuir a que esta persona, cuando consuma el cannabis, adquiera, digamos, tenga como un complemento? No solamente para los cannabinoides. Por ejemplo, acá anoté uno, el limonelo, que tiene un efecto antidepresivo. ¿Por qué? Porque actúa en unos receptores que son de la serotonina, que es un neurotransmisor que tenemos. Y bueno, entonces, viste que yo les había dicho, ¿qué compone el sistema endocannabinoide? Están los cannabinoides, pero están también los receptores. Yo les había mencionado los más comunes, el CB1 y el CB2, pero ves, también hay otros compuestos de la planta que pueden actuar en otros receptores, como este de la serotonina, que te complementa al el cannabinoide que te aconsejaron, que te han dado. A ver, vayamos entonces de nuevo con este artículo de estos investigadores brasileros, IMEI y colaboradores, que dice, bueno, muchos autores se centran en los hallazgos positivos del efecto séquito, ya sea provengan de estudios preclínicos, que son los que se hacen antes de las personas, informes de casos, también puede haber informes de casos, pero informe de casos es con 1 o 2 personas, no. O estudios clínicos, pero que tienen muestras muy pequeñas. Entonces, bueno, por eso siempre está discutido qué tanta evidencia hay en función del cannabis. Y entonces estos autores dicen, bueno, todos estos estudios que son o preclínicos antes de investigar con personas, o que son estudios de casos, que es nada, 1 o 2 personas, o con muy pequeña muestra, dicen, podrían estar sobreestimando el potencial del efecto séquito. Por ejemplo, esta asociación que decíamos entre el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que es el THC y el CBD, que mitiga los efectos no deseados, por ejemplo, el deterioro cognitivo, la ansiedad o la psicoactividad. Dice, pero ¿qué pasa? Si uno empieza a buscar bibliografía, los resultados varían en función de qué dosis se dio o de qué vía de administración también. No es lo mismo en gotas, tener una proporción de 1 a 1, por ejemplo, si la vía es inhalatoria. Entonces dice, bueno, hay diferencias en eso. O, por ejemplo, con los terpenos, los compuestos aromáticos, esto que les estábamos diciendo, el limonelo, el mirceno, todo eso, dice que la investigación no es consistente. También tengamos en cuenta que es investigación de hace poco, no es años y años de investigación. Por ejemplo, con los antibióticos, ¿cuántos años y cuánta plata invertida hay en demostrar el efecto de un antibiótico? Exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, esto de hacer ensayos clínicos, que es lo que hay que hacer, es muy costoso, muy costoso. Entonces no cualquiera puede llegar a hacer un ensayo clínico para hacer una demostración. Entonces lo que hay es como evidencia de la vida cotidiana. Esto que nos contaron en el audio. Bueno, a mí me pasó esto con el cannabis. Y por ahí juntamos 10 personas, por decirte una cosa así. Bueno, por ejemplo, con los flavonoides también se les conocen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias. Y bueno, lo que dicen estos autores básicamente es que si bien puede haber una ventaja terapéutica en combinar, en realidad esto del efecto séquito quizás está más desde la parte teórica y lo que es en la práctica clínica y como que todavía no lo estaríamos viendo tan concretamente.